Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su martes de consejos para inquilinos. Soy su anfitrión Jorge Rivera del Centro de Sanación y Justicia, HJC para corto. HJC cree en la síntesis de prácticas de sanación y bienestar con la organización comunitaria y la abogacía, porque hacer el trabajo de la justicia social es mental, emocional y espiritual exigente, sin mencionar la participación diaria en los sistemas opresivos que estamos tratando de cambiar. Así que comencemos como siempre, con un breve ejercicio de centrarnos para construir resiliencia y aprender a lidiar con el estrés de ser inquilino. Me gustaría invitarles a respirar conmigo usando una técnica que se llama box breathing o respiración en caja. Vamos a inhalar contando hasta 4 y luego aguantamos la respiración contando hasta 4. Luego exhalamos lentamente contando hasta 4 y finalmente aguantaremos contando hasta 4. Y eso lo repetiremos 3 veces. Entonces inhalemos 2, 3, 4, mantengamos 2, 3, 4. 2, 3, 4, mantengamos 2, 3, 4. Ahora inhala, mantenemos, exhalamos 2, 3, 4, mantenga 2, 3, 4, inhalamos, mantenemos, mantenemos 2, 3, 4, otra vez, inhalamos, mantenemos, exhalamos y mantenemos. Ese ejercicio se enseña que sí ayuda a regular drásticamente, rápidamente las emociones y el sistema nervioso. Así es que si se encuentra en una situación con alto estrés o tiene grandes emociones, puede usar esa técnica para poder regularse inmediatamente y para controlar con el estrés, construyendo más resiliencia. Excelente, muchas gracias por acompañarnos en ese ejercicio y ahora su consejo de inquilinos. Hoy nos sumergimos en un tema muy importante, 5 consejos que debes de saber sobre arrendamientos y contratos de alquiler. Ya seas un inquilino por primera vez o uno experimentado, entender su contrato es crucial. Así que empecemos. Consejo número 1. La negociación es clave. Primero lo primero, recuerda, todo en el contrato de arrendamiento es negociable. No aceptes los términos tal como están. Si algo no se ajusta a tus necesidades o quieres agregar un término diferente, plantea una discusión. Te sorprenderás de lo que puedes conseguir si solo lo pides. Consejo número 2. Entender los plazos, los arrendamientos de plazo fijo y mes a mes. Ahora, hablemos sobre los tipos de arrendamientos. Normalmente encontrarás arrendamientos de plazo fijo y mes a mes. Cada uno tiene sus pros y contras. Para arrendamientos de plazo fijo, el alquiler no puede aumentar durante el plazo a menos que se especifique en el contrato, lo cual en la mayoría de los arrendamientos de plazo fijo que he visto, la cantidad está fija al menos por un año. Ofrece estabilidad, ya que ninguna de las partes puede terminar el arrendamiento fácilmente, lo que agregue una capa adicional de protección contra desalojos para ti, el inquilino. Sin embargo, ten cuidado, si tu contrato no se convierte automáticamente a un arrendamiento mes a mes, después de que termina,
podrías necesitar desalojar o negociar una continuación. Si no se convierte automáticamente, el propietario o administrador no está obligado a emitir un aviso de desalojo porque se espera que estés fuera de la unidad al final del arrendamiento. Para arrendamientos mes a mes, ofrecen flexibilidad. Puedes mudarte cuando quieras, siempre y cuando des aviso adecuado. Pero la desventaja es que el alquiler puede aumentar más frecuentemente siempre en cuando esté dentro de los límites legales de California o leyes locales. Además, el propietario o administrador puede terminar el arrendamiento más fácilmente siempre si siguen las leyes locales y estatales. Consejo número 3. Derechos lingüísticos. Aquí hay algo que muchos no saben. Si negociaste tu arrendamiento en un idioma diferente al inglés como español o mandarín, tienes el derecho de solicitar el arrendamiento en ese idioma. Esto es especialmente importante para asegurarte de entender completamente el acuerdo y lo que realmente estás firmando. Si el acuerdo se negoció en otro idioma, el inquilino puede también tener el derecho de solicitar que las notificaciones y comunicaciones adicionales estén en ese idioma. Consejo número 4. Acceso a tu contrato. Siempre asegúrate de obtener una copia de tu contrato completamente ejecutado. Completamente ejecutado significa que ha sido firmado por todas las partes involucradas. Pero si no recibiste una copia o si la perdiste, no te preocupes. Legalmente puedes solicitar una copia de tu arrendamiento una vez al año y los propietarios o administradores están legalmente obligados a proporcionar una copia dentro de los 15 días posteriores a la solicitud. Consejo número 5. Detalles esenciales del arrendamiento. Por último, independientemente del tipo de arrendamiento, ciertas cosas deben incluirse. Los detalles del contacto del propietario o administrador de la propiedad. Información sobre dónde y quién debes de pagar el alquiler o la renta. Información de contacto para emergencias. Asegúrate de que tus datos personales, la renta y la cantidad del depósito de seguridad estén correctos en el arrendamiento. Y allí lo tienen, 5 consejos esenciales sobre arrendamientos y contratos de alquiler o renta. Conocer estos te ayudará a navegar el alquiler con confianza. Si este video te fue útil, no olvides darme gusta, un like, compartirlo y suscríbete para más contenido informativo. Cuando más sepamos todos, más fuertes seremos. Recuerda, juntos somos mejores, juntos somos más fuertes. Reúnete con tus vecinos y aboga por tus derechos y protecciones. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta entonces, mantente seguro y saludable.